Bien, quiero agradecer a las redes sociales y a los medios de comunicación por la oportunidad que nos dan de llevar el mensaje de salvación a todos los hogares que se conectan con nosotros. Gracias y los bendecimos en el nombre del Señor. Vamos a abrir nuestra Biblia en 1 de Samuel, capítulo 15, verso 21. Del 21 al 23, por favor. 1 de Samuel, capítulo 15, versículo 21 al 23. Cuando lo tengan, nos ponemos de pie, por favor, por respeto a la palabra del Señor. Voy a leer el verso 1, ustedes leen el 22 y nos unimos en el verso 23, todos juntos. Amén. Vamos a leer la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Mas el pueblo tomó del botín ovejas y vacas, las primicias del anatema, para ofrecer sacrificios a Jehová, tu Dios, en Gilgal. ¿Ustedes? ¿Todos? Porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, Él también te ha desechado para que no seas rey. Oremos. Amado Dios, gracias, hermoso Señor, por esta preciosa tarde que nos has concedido, este primer día del año 2022. Gracias te damos por la vida de cada hermano y cada hermana que tú has dispuesto en su corazón venir a alabar y adorar tu santo nombre y a recibir la palabra que tu Espíritu Santo tiene para todos y cada uno de nosotros en esta tarde. Muchas gracias, Señor, los bendecimos en tu nombre. Gracias. Pon tu mano en tu corazón. Vamos a hablar con el hermoso Espíritu Santo. Y dile: hermoso Espíritu Santo, mi vida está en tus manos. Mi vida está en tus manos. Cámbiala. Transfórmala. Úsala. Conforme a tu voluntad. Te ruego que me sanes, que me restaures, que me liberes, que me bendigas y me llenes de tu amor. Te ruego que me reveles tu palabra, que la grabes en mi mente y en mi corazón, que me ayudes a vivirla para poder compartirla. Te ruego que tu poder y tu gloria permanezcan en este lugar, haciendo sanidades, milagros y maravillas para gloria y honra de tu nombre. Todo esto te lo pedimos en el nombre maravilloso de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Dale un fuerte aplauso con todo tu corazón. Aleluya. A ti sea todo el honor y toda la gloria, Señor, por todos los siglos. Amén y amén. Saluda a tu hermano, bendícelo, regálale una sonrisa a través de tu cubrebocas. Dile: te bendigo en el nombre precioso de Jesucristo. Pueden sentarse, por favor. El tema que voy a compartir el día de hoy lo he titulado La obediencia, principio de bendición. La obediencia, principio de bendición. ¿Cómo se va a llamar el mensaje de hoy? La obediencia, principio de bendición. La obediencia, principio de bendición. Es un mensaje que nos va a reflexionar ayudar a reflexionar en este primer día del año. La palabra obediencia, pues, es cumplir, es acatar, es llevar a cabo la orden de una persona en autoridad. Esa es la palabra, lo que significa obediencia. Cumplir, acatar, llevar a cabo la orden de una persona que está en autoridad. Y principio, el significado de principio es el primer momento, es el punto de partida de donde surge, de donde nace o se inicia una cosa. Ese es el principio. Y bendición es el deseo de otorgar o regalar o hacer un bien a una persona gratuitamente. Entonces, si analizamos, el principio es el momento, es el punto de partida donde surge, nace o inicia una cosa. Y la bendición es el deseo de otorgar o regalar o hacer un bien a una persona gratuitamente. Entonces el tema se llama
la obediencia al principio de bendición. En otras palabras, de dónde surge, en el momento que surge, en el momento que nace, en el momento que se inicia la bendición, es en la obediencia. Cuando nosotros empezamos a obedecer la palabra de Dios, en ese momento se inicia la bendición de parte de Dios hacia nosotros. Amén. Vamos a ir a Génesis 12, verso 1, por favor. Pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela, y de la casa de tu padre la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Vemos que Dios le pide a Abraham que salga de su tierra y de su parentela, de la casa de su padre, a la tierra que él le iba a mostrar. Y le promete algo en el verso 2: y haré de ti una nación grande, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre, y serás ¿qué? Bendición. ¿Qué es lo primero que le pide el Señor? Que salga de su casa, de su tierra, de su parentela. Eso significa que Abraham tenía que obedecer. O sea, primero tenía que obedecer, y luego viene la promesa. La promesa de parte de Dios dice ahí: y yo te bendeciré, haré de ti nación grande, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre, y serás ¿qué? Bendición. Quiere decir que cuando nosotros empezamos a obedecer, aparte de que recibimos el principio de la bendición, también nos da la oportunidad de ser ¿qué? De bendición a otros. Mira lo que es el principio de la obediencia, todo lo que trae a nuestras vidas, de parte de Dios, de parte de Dios. Y luego dice el 3: bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Otra promesa más, una protección con bendición. Él promete bendecirnos, bendecir a aquellos que nos bendigan, y actuar también contra aquellos que nos maldigan. El principio de la bendición es la obediencia. Grábatelo, por favor. El principio de la bendición es la obediencia. Vamos a Génesis 22, verso 15. Y llamó el ángel de Jehová a Abraham por segunda vez desde el cielo, y dijo: por mí mismo he jurado, dice Jehová, que por cuanto has hecho esto y no me has rehusado tu hijo, tu único hijo, de cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar. Y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. En tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra. ¿Por qué? Por cuanto obedeciste a mi voz. ¿Por qué Dios le dio todas estas promesas a Abraham? Por obediencia. Por haber obedecido su voz. Este pasaje es muy conocido. Vamos a recordar tantito de donde Abraham al principio recibe una orden de Dios: sal de tu tierra, de tu parentela, y ve a la tierra que yo te mostraré, y te bendeciré, te engrandeceré, y tu familia será grande, y aquellos que te bendigan los bendeciré, y aquellos que te maldigan los maldeciré. Entonces pasa el tiempo, se cumplen las promesas de Dios, y Dios prueba la fe. Es algo que no debemos de olvidar. Nuestra fe va a ser probada. Entonces pasa el tiempo, ya tiene la promesa de su hijo ya crece, ya tiene una edad pues adolescente, pero entonces Dios le hace una prueba muy grande, a tal grado que dice la escritura que le pide que ofrezca a su hijo, a su único hijo, en holocausto. Y la Biblia nos enseña que Abraham no protestó, no refutó, no dijo nada, sino que hizo, obedeció. ¿Qué dijimos que era obedecer? Hacer una orden, acatar una orden de una persona que está en autoridad. No la discutió,
Abraham solamente acató y llevó a cabo la orden de parte de ¿quién? De Dios, que es la autoridad máxima sobre la tierra, sobre el universo. Y Dios le había pedido que ofreciera en sacrificio a su hijo. Imagínense la prueba tan grande. Y él obedeció. Ya dice la escritura que cuando ya tenía el altar y tenía a su hijo sobre el altar, escuchó la voz de Dios que le dijo: detente, no le hagas daño a tu hijo, porque ya he visto que me amas y que me temes. Entonces vemos cómo Dios se manifestó de una manera tan poderosa ante Abraham, pero también lo probó de una manera muy grande, muy fuerte. Dice ahí la escritura en el verso 18: en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste ¿a qué? A mi voz. Mandato, a mi voz. De igual manera, si nosotros obedecemos, si nosotros cumplimos este primer principio de la bendición, tenemos esas promesas de parte de Dios. Pero no olvidemos que también nuestra obediencia, nuestra fe, durante el transcurso de nuestra vida, serán probadas. ¿Para qué? Para llevarnos a otro nivel de madurez, de espiritualidad y de confianza en Dios. Y al mismo tiempo que nuestro carácter sea forjado como Dios quiere. Entonces vemos cómo Dios le da todas esas promesas. Y nosotros debemos de recordar muy bien esto. Vamos a Proverbios 10, verso 22, por favor. La bendición de Jehová es la que enriquece y no añade ¿qué? Tristeza con ella. Y esa es la bendición que nosotros debemos de buscar. Esa es la bendición que nosotros debemos de esperar. En el momento que Abraham empezó a obedecer, en ese momento también la bendición lo empezó a seguir. Y eso mismo sucede con nosotros. Las escrituras son la voz de Dios. La palabra de Dios es la voz de Dios escrita. Por lo cual podemos concluir que el principio de la bendición está en obedecer la voz de Dios. Está en obedecer la palabra de Dios. Y en esta época, que al iniciar el año, muchísimas personas tienen la costumbre, la tradición o la creencia de que ellos buscan la bendición en cosas que no son reales. Por ejemplo, ellos creen que haciendo algunas peticiones a través de frutas, uvas u otras cosas, se les va a conceder durante el año. O bien vistiéndose de cierto color de ropa, van a tener las bendiciones o van a tener suerte en ese año que inicia. O bien que comprando veladoras de diferentes colores y teniéndolas en sus casas y prendiéndolas y etcétera, van a tener bendición. Y eso no es otra cosa más de que una creencia o una tradición que no tiene ningún fundamento bíblico, sino más bien tiene una tendencia a una superstición. ¿Qué es una superstición? Es creer o atribuirle una cosa mágica o una cosa sobrenatural a un hecho que no tiene ningún fundamento bíblico. Como es el comer que 12 uvas y que van a tener 12 deseos. Que el prender o ponerte cierta ropa de color vas a tener ciertas privilegios en el año. Que el poner veladoras o velas de determinados colores te van a traer bendición en diferentes áreas de la vida. Que en el amor, que en el dinero, que en el trabajo, etcétera, etcétera, etcétera. Pero nosotros como hijos de Dios y como hijas de Dios debemos de recordar lo que dice la palabra de Dios. Porque nosotros no debemos de caer en la superstición. Ya dijimos, no debemos de pensar que ese acto o ese hecho de ponerte ropa de determinado color o comer cierto número de uvas o poner velas en tu casa de determinado color te va a traer la bendición de Dios. No. Lo que acabamos de decir, lo que nos va a dar la bendición de Dios es el principio de ¿qué? De la obediencia. Entonces nosotros debemos de basar nuestra fe, debemos de basar nuestra confianza y debemos de buscar la bendición de Dios en escuchar y obedecer su voz.
Amén. Y su voz es la palabra de Dios. Su Amén. voz son las escrituras. Es su voz escrita. Amén. Amén. Entonces fíjate la diferencia. Lamentablemente, las personas que practican todas esas cosas es por desconocimiento de la palabra del Señor. Y el enemigo los va llevando muy sutilmente a través de esos actos, a través de esos hechos que son supersticiosos, y los va adentrando en el terreno del ocultismo. Porque todas esas cosas las maneja el enemigo a través de esas supersticiones. Mira, vamos a Deuteronomio capítulo 18, verso 9. Cuando entres a la tierra que Jehová tu Dios te da, no aprenderás a hacer según las abominaciones de aquellas naciones. Fíjate, eso lo dijo al pueblo de Israel cuando lo sacó de Egipto. Cuando llegues a la tierra que Jehová tu Dios te da, no aprenderás a hacer las abominaciones. ¿Qué es una abominación? Algo que aborrece Dios, algo que a Dios no le agrada, es algo que ofende a Dios. Y Dios no quiere que nosotros hagamos lo que allá afuera muchas personas hacen, que no nos dejemos influenciar por las cosas del mundo. Así sea tu muy amigo, así sea tu familiar, tu prima, tu hermana o quien sea, tú debes de basarte que la bendición viene en obedecer la palabra de Dios, porque el principio de la bendición es la obediencia. Y dice ahí el verso 9: cuando entres a la tierra que Jehová tu Dios te da, no aprenderás a hacer según las abominaciones de aquellas naciones. No se ha hallado en ti quien haga pasar su hijo o su hija por el fuego, porque eran costumbres paganas. Ofrecían a sus hijos primogénitos al Dios del fuego y los quemaban por tal de tener, según ellos, la protección o la bendición de sus dioses paganos. No aprenderás a hacer ninguna de las abominaciones de aquella nación. No se ha hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practique ¿qué? Adivinación. ¿Cuánta gente en estos días del año a veces no practica la Ouija? Que para ver qué le depara el año 2022. Tú y yo no debemos de hacer eso, jamás. Nosotros debemos consultar la palabra de Dios. Dice: no se ha hallado en ti quien haga pasar su hijo o su hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortílego, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos. No debemos de hacer jamás esas cosas. Que voy a ir con fulanita a ver qué me dicen las cartas, que voy a ir a consultar a ver qué me dice el café, que voy a ir a que me lean las manos, que voy a ir a que me lean los pies. Olvídate de esto. Verso 13: perfecto serás delante de Jehová tu Dios, porque estas naciones que vas a heredar, agoreros y adivinos oyen, mas a ti no te ha permitido esto Jehová tu Dios. A nosotros no nos es permitido, porque a nosotros nos ha sido revelada la verdad de la palabra. Nos ha sido revelada la verdad de la palabra, y ahora nuestra vida debe de estar fundamentada y debe de estar basada en la palabra de Dios. Porque debemos de recordar y debemos de entender y debemos de aprender que el principio de toda bendición es la obediencia a la voz de Dios. La obediencia a la palabra de Dios. No es consultando todas esas cosas, no es haciendo todas esas cosas, sino nosotros debemos ¿qué? Obedecer la voz de Dios. Amén. Amén. Vamos a regresar al pasaje inicial y vamos a ver cómo este hombre, siendo rey, el primer rey de Israel, fue desechado del trono por causa de la desobediencia. Vimos cómo Dios le prometió a Abraham todas las bendiciones, todas sus protecciones, si él obedecía. Y así lo hizo, lo vamos a ver más adelantito. Pero vamos a ver lo que hizo este hombre siendo rey, el primer rey de Israel, el cual Dios escogió. Pero sin embargo se dejó llevar por sus pensamientos y desobedeció la voz de Dios.
Dice en este pasaje que llegó el profeta Samuel y le dijo lo que Dios había ordenado, que fuera destruir a todos los amalecitas, a Amalek, porque se había levantado en contra de Israel, y que destruyera todo. Pero sin embargo el rey Saúl, queriendo agradar al rey de Amalek, le perdonó la vida y desobedeció a Dios. Por eso dice la Escritura que nosotros debemos de agradar a Dios antes que a los hombres. Verso 21. Mas el pueblo tomó del botín ovejas y vacas, las primicias del anatema, para ofrecer sacrificios a Jehová tu Dios en Gilgal. Y Samuel dijo, ponga mucha atención en esos versículos, por favor. Y Samuel dijo: se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca la palabra de Jehová. Mire la pregunta: ¿se complace Dios más en los holocaustos y en que le ofrezcan las víctimas, o sea, los corderos o los animales que ofrecían el sacrificio, que se obedeciera su palabra? No, jamás. Dios se agrada, Dios se deleita en que nosotros obedezcamos su palabra. Amén. Y Samuel y Samuel dijo: se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como que se obedezca las palabras de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios. Fíjense bien, la obediencia, a Dios le agrada la alabanza, a Dios le agrada la oración, a Dios le agrada que leamos su palabra, pero sobre todo le agrada la obediencia. A Dios le agrada que hagas un sacrificio de alabanza, que alabes y bendigas su santo nombre, ofreciendo tus miembros en sacrificio, como dice la Escritura. Pero sobre todo eso le agrada ¿qué? La obediencia. Porque yo puedo cantar, o una persona puede venir y estar cantando y alabando, pero andar en desobediencia. Yo puedo ofrendar, yo puedo diezmar, pero andar en desobediencia. Y eso no le va a agradar a Dios. Por eso a Dios le agrada, más que cualquier otra cosa, la obediencia. Y la obediencia es el principio de la bendición de Dios. No lo olvides. ¿Quieres ser bendecido? No necesitas ir comprar tus uvas y estar a medianoche haciendo esas cosas que no son de bendición. Ni vestirte ropa de colores, ni comprar velas, ni veladores. Empieza a obedecer la palabra de Dios. Amén. Empieza a obedecer la palabra de Dios. Dice: ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que la grosura de los carneros. Dios quiere que prestemos atención a su palabra. Dios quiere que obedezcamos su palabra. Dios quiere que escuchemos su voz, que obedezcamos su voz. Más que la oración. A Dios, claro que le agrada la oración, a Dios le agrada la alabanza, a Dios le agrada la ofrenda, que ofrendes, diezmes, a Dios le agrada todo eso. Pero más que todo eso, le agrada la obediencia. Dilo conmigo: a Dios le agrada sobre cualquier sacrificio la obediencia. Porque la obediencia es el principio de su bendición. Amén. Y amén. Dale un fuerte aplauso al Señor. Aleluya. A Dios le agrada la obediencia más que cualquier otra cosa. Mira, vamos a ver Éxodo 19, verso 1. En el mes tercero de la salida de los hijos de Israel de la tierra de Egipto, en el mismo día llegaron al desierto de Sinaí. Habían salido de Refidim y llegaron al desierto de Sinaí. Acamparon en el desierto y acampó allí Israel delante del monte. Y Moisés subió a Dios y Jehová lo llamó desde el monte, diciendo: así dirás a la casa de Jacob y anunciarás a los hijos de Israel: vosotros visteis lo que hice a los egipcios, y cómo os tomé sobre alas de águilas y os he traído a mí. Ahora pues diréis, oído a mi voz y guardaréis mi pacto. Vosotros seréis mi especial tesoro,
sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Miren lo que Dios le ordenó a Moisés cuando salieron de la tierra de Egipto. Dice: vosotros visteis lo que hice a los egipcios y cómo os tomé sobre alas de águila y os he traído a mí. Ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto. ¿Qué le está pidiendo Dios ahí? Que oigan su voz y que guarden ¿qué? Su pacto. ¿Cuál era el pacto? Que no iban a adorar a otros dioses, sino a Él solamente. Si dieres oído a mi voz. Entonces, pongamos mucho cuidado en lo que Dios quiere que hagamos en este principio de año. Queremos la bendición de Dios en este año. Tenemos que dar oído a la voz de Dios, estar atentos a la voz de Dios. Y dice ahí el verso 6: y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. ¿Qué es lo que quiere Dios de parte de nosotros? Que seamos un pueblo santo, que vivamos en santidad. Hemos dicho muchísimas veces qué es lo que significa santidad. Apartarse de lo malo. Apartarse de lo malo, apartarse del pecado, consagrarse para Dios. Y luego dice ahí: estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Verso 7. Entonces vino Moisés y llamó a los ancianos del pueblo y expuso en presencia de ellos todas estas palabras que Jehová le había mandado. Y hoy Dios nos las está recordando a través de este mensaje. Esas mismas palabras son para nosotros. Tenemos que poner atención a la voz de Dios, porque ese es el principio de la bendición. Vamos a Primera de Reyes capítulo 3 verso 14. Y si anduvieres en mis caminos, ¿qué cosa? Guardando mis estatutos y mis mandamientos, como anduvo David tu padre, yo alargaré ¿qué? Tus días. Mira, no solamente nos da la promesa de bendición, nos da la promesa de largura de días. Pero tenemos que buscarlo. Tenemos que buscar, tenemos que poner atención a su voz. Tenemos que escuchar su voz. Tenemos que obedecer su voz. Y entonces la bendición empezará a caminar hacia nosotros. Amén. Primera de Reyes 2, verso 3, por favor. Guarda los preceptos de Jehová tu Dios, andando en sus caminos y observando sus estatutos y mandamientos, sus decretos y sus testimonios de la manera que está escrito en la ley de Moisés. ¿Para qué? Para que prosperes en todo lo que hagas y en todo aquello que emprendas. Ahí está el principio de la bendición. No necesitamos comprar ropa de determinado color y vestirnos el primer día del año con ropa de determinado color. No necesitamos comprar velas de colores ni hacer muchas cosas que, vuelvo a decir, son supersticiosas. Lo que necesitamos nosotros es escuchar la voz de Dios, aprender a escuchar la voz de Dios, a guardar sus mandamientos, a guardar su palabra. Y dice aquí que si nosotros hacemos eso, dice, para que prosperes en todo lo que hagas y en todo aquello que emprendas. Queremos prosperar, y es un refrán muy gastado: feliz año nuevo y próspero año nuevo. Próspero, todos hablamos de prosperidad. Pero lo que no reconocemos o que se nos olvida a veces es que el principio de la bendición está en escuchar y obedecer la voz de Dios. Amén. El principio de la bendición está en escuchar y en obedecer la palabra de Dios, que es la voz escrita. Y dice: prosperarás en todos tus caminos y en todo lo que emprendas. Sea en el trabajo que tú tengas, sea en el negocio que tú tengas, sea en la profesión que tú tengas. ¿Quieres la bendición en este 2022? Empieza a obedecer, a escuchar la voz de Dios, porque es el principio de la bendición.
Vamos a Josué capítulo 1 verso 7. Solamente esfuérzate y sé muy valiente. Eso es lo que nos pide Dios en este principio de año. Que nos esforcemos y seamos muy valientes. ¿Para qué? Para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra. ¿Para qué? Para que seas prosperado. ¿En qué? En todas las cosas que emprendas. No necesitas hacer otra cosa. Lo que necesitamos es obedecer la palabra de Dios, que es el principio de la bendición. Verso 8. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. 9. Mira que te mando, no es si queremos, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Mira qué promesas tan poderosas nos da Dios. Pero todo esto lo podremos recibir si nosotros empezamos ¿a qué? A escuchar la voz. Y a obedecer la voz de Dios. Si empezamos a obedecer su palabra, sus mandamientos, sus decretos y sus estatutos. Hermanos, no caigamos en desobediencia como mucha gente. Y lamentablemente algunos que habiendo conocido la palabra regresan atrás y vuelven a esas cosas. No seamos desobedientes a la palabra de Dios. No desechemos la palabra de Dios, porque si no nosotros también seremos desechados de su gracia, así como lo hizo con el rey Saúl. En este año 2022, si anhelamos la bendición, si anhelamos ser bendecidos, prosperados y tener larga vida, tenemos que cumplir este principio de la bendición, que es la obediencia. Escuchar la voz de Dios, obedecer la voz de Dios, obedecer la palabra de Dios, porque es el principio de toda bendición, y la bendición de Dios no añade tristeza con ella. Amén. Amén. Ponte de pie, por favor. Levanta tus manos, habla con el Señor. Haz un trato con Dios en forma personal y pídele que te ayude a escuchar y a obedecer su voz. Que te ayude a entender y a obedecer su palabra. Que te la revele y que la puedas poner por obra. Porque ese es el principio de la bendición de Dios. Que escuchemos y obedezcamos su palabra en el nombre de Jesús. Levanta tus manos y habla con el Señor. Padre, en el nombre de Jesús, en esta hora, Dios, te damos gracias por recordarnos tu palabra. Recordarnos, Padre, que el principio de la bendición está en la obediencia, que el principio de la bendición está en escuchar tu voz y obedecerla. No está en esas cosas fantasiosas, no está en esas cosas supersticiosas, sino está en la obediencia a tu palabra, en obedecer tu voz. Padre, ayúdanos, oh Dios, a iniciar este año 2022, iniciando con el principio de la obediencia, lo cual traerá a nuestras vidas tu bendición, tu promesa y tu cuidado. Padre, gracias te damos por permitirnos recordar tu palabra, por recordarnos cuál es el principio que debemos de seguir en estos primeros días del año, poner por obra tu palabra en nuestras vidas, ser diligentes en escuchar tu voz, pero sobre todo ser diligentes y obedientes en ponerla por obra, para que la bendición de lo alto descienda sobre nuestras vidas.
en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dale un fuerte aplauso al Señor con todo tu corazón. Aleluya. Gracias, Jesús. Vamos a adorar a Dios. Levanta tus manos. Derrama tu corazón delante del Padre. Y haz ese acuerdo con Dios. Haz ese pacto con Dios. Haz ese compromiso con Dios. Que a partir de ahora serás obediente a su palabra. Y que serás diligente en escuchar su voz y obedecerla. Para que la bendición de Él esté sobre tu vida por todo este año y por los años que Dios quiera concederle. Levanta tus manos. Bendeciré al Señor, Dios de mi salvación. Él ha sido tan bueno para mí. Bendeciré al Señor, mi Rey, mi Salvador. He puesto mi esperanza en Él. Bendeciré al Señor, mi Dios de mi salvación. Él ha sido tan bueno para mí. Bendeciré al Señor, mi Rey, mi Salvador. He puesto mi esperanza en Él. En el día de angustia, en Él esperaré. En el día de felicidad, también le buscaré. En todo tiempo, en todo lugar, bendeciré a mi Señor. Bendeciré al Señor, Dios de mi salvación. Él ha sido tan bueno para mí. Bendeciré al Señor, mi Rey, mi Salvador. He puesto mi esperanza en Él. En el día de angustia, en Él esperaré. En el día de felicidad, también le buscaré. En todo tiempo, en todo lugar, bendeciré a mi Señor. En el día de angustia, en Él esperaré. En el día de felicidad, también le buscaré. En todo tiempo, en todo lugar, bendeciré a mi Señor. Que en todo tiempo podamos honrar y glorificar tu nombre, Señor. Que en todo tiempo podamos exaltarte con nuestra vida, con nuestra conducta. Que en todo tiempo, Señor, podamos confiar en ti, recordando siempre que toda buena dádiva desciende del Padre de las luces, en el cual no hay sombra de variación. Que debemos de esperar en ti y debemos de confiar en ti, Señor, porque la riqueza, la bendición que tú das no añade tristeza. Quieres bendecirnos, pero quieres sobre todo que aprendamos a escuchar tu voz, que aprendamos a obedecer tu voz, que aprendamos a
obedecer tu palabra, que es el principio de la bendición. Padre, gracias. Gracias por amarnos. Gracias por bendecirnos de tal manera. Gracias por cuidarnos y alargar nuestros días, Señor. Gracias por tu gran amor, por tu gran misericordia y por tu gran poder. Gracias. Todo el honor y toda la gloria sean siempre para ti. Amén. En el día de angustia te esperaré. En el día de felicidad también le buscaré. En todo tiempo, en todo lugar, bendeciré a mi Señor. En el día de angustia te esperaré. En el día de felicidad también le buscaré. En todo tiempo, en todo lugar, bendeciré a mi Señor. En todo tiempo, en todo lugar, bendeciré a mi Señor. Bendeciré a mi Señor. Sí, Señor, que en todo tiempo podamos bendecir tu santo nombre, exaltarte, honrarte con nuestras vidas, con nuestra obediencia, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dale un fuerte aplauso con todo ese corazón. Aleluya. Gracias, Jesús. Todo el honor y toda la gloria sea para ti.